El domingo que pasó pudimos estudiar un tema acerca también de la pasión de Cristo y de cómo el Señor estuvo pensando en nosotros en todo tiempo para nuestra salvación. Y hoy quiero compartirles este tema que le he titulado La cruz de Cristo, esperanza para el perdido. Si usted es rápido, les decía para que abra su Biblia, Lucas 23:42. Voy a leer este versículo, pero ahí en ese capítulo vamos a encontrar una historia que se convertirá el día de hoy en nuestra historia también, como todos los ejemplos que vemos en la palabra, donde estamos representados por hombres que le fallaron también al Señor. Lucas 23:42 dice así la palabra: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, hoy, mis hermanos, yo los quiero llevar a la cruz de Cristo, específicamente a este episodio donde vemos a dos ladrones que fueron también crucificados. Uno de ellos le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estas fueron las últimas palabras que le dijo este ladrón al Señor antes de morir. Un hombre que toda su vida estuvo lejos de Dios y sin esperanza en el mundo, así como cada uno de nosotros. Acuérdate de mí, Jesús. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de nuestro Señor, como lo podemos apreciar, le brindaron esperanza a este hombre que estaba destinado a perderse. Pero a su lado, mi hermano, estaba el Dios de esperanza, así como lo describe la palabra, el Dios de esperanza, Cristo, esperanza de gloria. Supongamos que usted mata a una persona con alevosía y ventaja y que es llevado al juez, quien lo condena a pena de muerte. Ha llegado el momento, los guardias lo llevan a la sala donde le van a colocar la famosa inyección letal. Y los guardias le preguntan a usted, ¿cuáles son sus últimas palabras? Algunos que han sido condenados con pena de muerte han dicho palabras como las siguientes: no vine a hacer un discurso, vine a morir. Son palabras de testimonios reales que puede investigar, sobre todo en el estado de Texas, donde sí se permite. Pero veamos otras palabras de esas personas pues que murieron con esa inyección letal. Pero antes de morir dijeron cosas como las siguientes: como musulmán devoto, creo que esta vida es solo una preparación para la verdadera que ha de venir. Desde que me convertí al Islam he tratado de vivir como Alá quiere que viva. Charlie Brooks fue el primer ejecutado en el estado de Texas en diciembre del 82 por asesinar a tiros a un mecánico al que robó el coche. Esta es la igualdad en la justicia americana. La vida de un mexicano no vale nada, así como el león. No vale nada, dicen, ¿no? Esta es vuestra igualdad, recriminaba el latino Henry Porter antes de dejar este mundo en 1985 por asesinar a un policía. Me merezco esto. Decida todo el mundo que he dicho adiós. Bass, de 30 años, fue declarado culpable de matar a tiros a un policía.
en 1986. Siento lo que hice, mamá. No lo digo porque vaya a morir. Gracias por apoyarme y ser amable conmigo cuando era un niño. Joseph Cannon, 38 años, asesinó a tiros a una abogada. Pero entre estos testimonios también hay testimonios de hombres que se entregaron al Señor, porque en la cárcel ustedes saben que también se predica el Evangelio. Gracias, Cristo, gracias por bendecirme. Sé que eres tú, Jesucristo, el que ha obrado este milagro en mí, dijo uno de ellos. Otro de los fanáticos, como siempre, nunca faltan, se despidió de esta manera: vamos, Cowboys. Jesse Hernández puso un toque de humor en el 2012 en el corredor de la muerte al lanzar un grito de ánimo para su equipo de fútbol favorito. A este hombre se le acusó de matar a un bebé. Uno más. Esto no es una pérdida, esta es una victoria. Usted sabe a dónde voy. Me voy a casa para estar con Jesús. Mantened la fe. Os quiero. Gracias, capellán, dijo la mujer de origen afroamericano, Kimberly McCarthy. Bueno, todas estas palabras son muy interesantes. Sin embargo, me llamó la atención el caso de un hombre llamado Timothy McVeigh, el autor de un atentado en Oklahoma el 19 de abril de 1995, donde murieron 168 personas, entre ellos 19 niños. El exsoldado estadounidense fue condenado a pena de muerte por hacer explotar una bomba que ocasionó todas estas muertes. Con 26 años, el soldado nacido en Nueva York se convirtió en el autor del acto terrorista más grave de la historia de Estados Unidos. Luego fue superado por el 11 de septiembre de 2011 por el atentado de las Torres Gemelas. Al condenado a muerte le esperaba una camilla en un cuarto rodeado de diferentes ventanas de vidrio, desde donde 10 familiares de las víctimas del atentado, 5 observadores y 10 periodistas presenciarían su lento y solitario final, es decir, pudieron verlo cuando le iban a inyectar. El entonces presidente George Bush expresó en la Casa Blanca: no fue un acto de venganza, sino de justicia respecto a las víctimas del atentado en la ciudad de Oklahoma. Hoy todos aquellos afectados por la maldad perpetrada en la ciudad de Oklahoma pueden saber que se hizo justicia. Para la ley norteamericana el caso está cerrado. El condenado eligió escribir como últimas palabras un poema redactado por William Ernest Henley, titulado Invictus. Este es el poema. Estas fueron sus últimas palabras. En la noche que me envuelve, negra como la vorágine infinita, agradezco a cualquier divinidad que sea por mi alma invencible, oprimido por las circunstancias. Ni siquiera vacilo o lloro en voz alta. Bajo los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero no se doblega. Más allá de este lugar de odio y lágrimas, incumbe solo el horror de las sombras. Sin embargo, la amenaza futura me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho es el pasaje o cuán pesada la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Suena padre, ¿no? Esas fueron las últimas palabras de hombres que ya no están en este mundo. Las Escrituras dicen que el Señor fue crucificado junto a 2 ladrones. Y las últimas palabras de uno de estos ladrones fueron: acuérdate de mí, Jesús, cuando estés en el paraíso. Mientras el otro le injuriaba, se burlaba de él. Si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, desciende y también sálvanos a nosotros, que podamos descender de la cruz. Uno de ellos se perdió por la eternidad y otro, en su último suspiro, recibió la salvación de su alma. Morir entre los pecadores fue una de las muchas profecías que se cumplieron sobre la muerte del Señor. Él tenía que morir entre pecadores. Marcos 15:28 dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice:
y fue contado con los inicuos. Y aquí el evangelista nos está llevando al libro de Isaías, donde se encuentra esta profecía que les leo, Isaías 53:12. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Allí en las aguas del Jordán, el Señor se identificó con los pecadores al ser bautizado por Juan el Bautista, y durante todo su ministerio el Señor estuvo inmerso entre pecadores. Todos los días nuestro Señor Jesús se relacionaba con los pecadores. Por eso los religiosos de su época lo llamaron amigo de pecadores. Pero déjeme decirle algo aquí importante. Él siempre fue luz en medio de las tinieblas, nuestro Señor. Nosotros también tenemos relación con personas que no conocen al Señor. ¿Cuántos tienen esa relación? Familiares, compañeros de trabajo. No son cristianos. ¿Cómo se conducen? ¿Cómo hablan? Hoy yo platicaba con mi esposa, estábamos comiendo y de repente escuché a un padre que le habló a su hijo de lejos. Estaba enojado el padre y le soltó una palabrota ahí. Un sapo brincó ahí de su boca. Y le digo, la verdad es que me siento tan incómodo cuando yo escucho a una persona que habla malas palabras. Y no porque sea el santo, no, porque pues nosotros no estamos acostumbrados en su casa a decir malas palabras, ni a escuchar malas palabras. Pero esa es nuestra relación que tenemos con las personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? Tenemos que ser luz, hermanos, entre ellos. Pero para ser luz, usted no tiene que decir malas palabras, no se tiene que conducir como ellos. Y tenemos a nuestro ejemplo, al Señor. Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En referencia a los pecadores, el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, los pecadores. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. El Señor caminó entre pecadores y sus últimas horas antes de morir las pasó junto a 2 ladrones. Lucas los llama malhechores. Marcos usa también el término inicuos para referirse a ellos. Está muy claro hasta este punto que los 2 hombres que fueron crucificados junto con Jesús no fueron condenados porque se habían robado un camello. No eran unos simples ladroncillos, como lo vamos a estudiar más a profundidad. Aquí cabe mencionar que en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, morían los peores criminales. Mis hermanos, el Señor condena el robo como todo pecado, porque robar es transgredir la ley de Dios. Y así lo dejó establecido en su misma palabra. Si usted conoce el mandamiento que encontramos en Éxodo 20:15, ¿qué dice la palabra ahí? Es uno de los mandamientos. Los primeros mandamientos que tenemos en la palabra nos hablan de una relación con el Señor. Esa relación con nuestro Dios, si la podemos trazar, estaríamos hablando de una relación vertical. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy un Dios celoso. Los primeros mandamientos hablan de una relación vertical con nuestro Dios. Los siguientes hablan de una relación con nuestro prójimo, una en línea horizontal.
¿Ya formamos la cruz, se dio cuenta? Y uno de esos mandamientos que encontramos con respecto a nuestro prójimo, con la relación que debemos de tener a nuestro prójimo, es no hurtarás. Y así el Señor lo dejó establecido. Y lo dejó bien regulado. Por ejemplo, si usted me sigue ahí mismo en Éxodo 22, inmediatamente, 2 capítulos después de este mandamiento, dice así la palabra en Éxodo 22:1: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esto lo platicaba hace unos días con hermanos aquí en la iglesia. ¿Y qué pasa si entra el ladrón allí y empieza a forzar y lo mato? Digo, no sé cómo esté ahorita la ley aquí, ¿verdad? Pero aquí es claro, si entra a forzar y tú lo matas, está en tu casa. No será culpado de muerte quien asesinó al ladrón. Pero sigamos en el versículo 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Ahí sí. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Lo voy a leer en otra versión. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón, si es culpable de asesinato, el ladrón que se ha capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Ahí es más claro. Versículo 4, ahí donde estamos. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces la ley del Señor es perfecta, como dice también el salmista. Aquí seguimos hablando de estos ladrones. Y Marcos y Mateo llaman ladrones a los 2 hombres que fueron crucificados cerca del Señor. Lestes en el griego. Es la palabra griega que utilizaron los evangelistas y significa, ya escucha aquí ya vamos a empezar a subir de tono. Robadores, sicarios, sediciosos, bandidos. Uno que asalta abiertamente con violencia. De hecho, esto describe perfectamente a Barrabás. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Juan 18:40 dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Era un maleante, era un bandolero. Marcos 15:7 dice así la palabra: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí ya estamos percibiendo cómo está subiendo de tono la vida desordenada de estos 2 varones que murieron al lado del maestro. Anomos, hombres inicuos, así los describe Marcos, hombres sin ley, transgresores y que manifiestan una rebelión abierta a la autoridad. En la actualidad siguen existiendo hombres como estos que estoy describiendo, rebeldes contra las autoridades. Los jóvenes se rebelan contra los padres, los ciudadanos se rebelan contra el presidente y las ovejas se rebelan contra los pastores. Mis hermanos, yo no conozco a ninguna persona, y si usted conoce a una persona, preséntemela por favor. Pero yo no conozco a ninguna persona que viva en rebeldía y que se aleje de los caminos de Dios, que le vaya bien en la vida. Yo no conozco a ninguna. ¿Me la quiere presentar? A lo mejor usted conoce a una y a lo mejor aparentemente le está yendo bien. Aparentemente.
pero todo cae por su propio peso, porque aquel va a obtener de su cosecha lo que siembra. Tarde o temprano, eso es una ley. Es una ley. Ya estamos viendo que esto sigue subiendo cada vez más. De acuerdo con el médico Lucas, eran unos malhechores, hombres malvados. Lucas 23:32, aquí lo podemos encontrar en la palabra. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y esta palabra malhechores viene de un término griego, kakourgos, que significa obrador de males. Kakos, malo, ergo obra. Es una palabra yuxtapuesta en el griego. Obrador de males. Y Mateo 7:23 no vaya, ahí el Señor pronuncia unas palabras muy interesantes que dicen así: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, cacos significa malos en carácter. Es decir, son aquellos que no pagan con bien, siempre pagan con mal, son personas malas. ¿Usted conoce personas malas? Sí hay, personas muy malas. Por cierto, el carácter de los hombres en los últimos tiempos será de un carácter muy malo, como lo describe el apóstol Pablo en su segunda carta que le escribió a Timoteo. Si usted me quiere seguir en su versión, se lo voy a agradecer. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Así dice la palabra. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, así como ese ladrón que se burlaba de Jesús en la cruz. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Traicionarán a sus amigos. Judas, además de traicionar a aquel que le permitió comer de su plato. Esa historia la encontramos en la última cena. Y el Señor le permite comer de su plato a Judas, lo cual indicaba una comunión muy cercana, una confianza de parte del Señor Jesús hacia él, que solo se ve en esa cena con Judas. Pero Juan el apóstol lo descubrió, como lo vamos a ver a continuación. Ellos se conocían también, entre ellos. Por eso él escribió esto de Judas. Juan 12:3 al versículo 6. Vamos a leer estos versículos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿De cuánto? No como los de ahora, los del Jafra o cuáles venden. No, de lo mejor. Esos que huelen bien bonito. Porque para el Señor siempre es lo más bonito, lo mejor, como les explicaba el domingo. Darle lo mejor al Señor, porque Él dio lo mejor por nosotros. No son de esos que te arrojas y huelen a alcohol, ¿verdad? O huelen 3 segundos perfume y ya después es puro alcohol.
mucho precio, mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó. Es que el perfume estaba, el aroma, se quedó, miren. O sea, todavía recordaba a Juan. ¿Sí trae recuerdos bonitos o no? Cuando uno empieza a oler cierto aroma, también recuerdos malos, ¿no? Pero Juan se quedó con esto. Olía tan delicioso eso que se le ofreció al Señor, que la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es como aquello, ¿no? Uno para ti y uno para mí. Uno para ti y uno para mí. La codicia llevó a Judas a robar y a traicionar a Jesús. ¿Qué están dispuestos a darme para entregarles a Jesús? Judas no fue un simple cómplice. Se hizo peor que aquellos que deseaban matar al Señor. Peor. Porque Él estuvo cerca de Él, lo conoció, vio su vida. Después, en un remordimiento profundo, dice la palabra, se sentía tan mal que quiso regresar esas monedas. Ya era demasiado tarde. Allá tú, le dijeron. Allá tú, es tu problema. Ya lo entregaste. Por eso fue y se quitó la vida. Con una nota muy triste, Mateo coloca a Judas entre los 12 discípulos. Veamos esa nota triste. Mateo 10:2 al versículo 4. Aquí Mateo nos está dando la lista de los 12 discípulos. Sin ver la palabra y sin leerlo todavía. Por un auto, ¿quién me dice los nombres de los 12 discípulos? No mire, a ver, quiero levantar, no. Hasta ahí. Le voy a dar nada más las llantas a usted, hermano. ¿Quién le sigue? Pues ya lo reparto, ¿no? Las puertas, los faros, la cajuela. A mí deme el estéreo, pastor, dice. Pues dígame un nombre, pues, de un apóstol. Marcos también me dijeron. ¿Quién dijo Marcos? Al que dijo Marcos ahorita vamos a... Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Vean, 2 hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Por cierto, los publicanos los consideraban también rateritos. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista, y vea lo que dice Mateo, con mucha tristeza. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas, un ladrón que caminó con el Señor 3 años. Jesús ocupó el lugar de un ladrón llamado Barrabás. Y ahora está en medio de 2 ladrones. Mis hermanos, todos esos tipos de robos que escuchamos diario en las noticias son muy terribles. Diario escuchamos robos. Robos con un grado de violencia muy alto, donde no solamente se pierden las cosas materiales, arrebatan la vida, quitan la vida. Muchas ocasiones las personas por obvias razones quieren defender lo que tienen, trabajando 15, 20 años, y de repente llega un tipo con un arma,
te la pone en la cabeza y dame la camioneta. Y si no te mato. La impotencia muchas veces de ellos se quieren defender y no quieren entregarlo. Y los llegan a matar. Eso pasa todos los días. Tengamos mucho cuidado, sobre todo en México, donde si usted compra una camioneta de alta gama, es lo que están buscando. Es lo que están buscando. Precisamente les estoy hablando de estos maleantes, ¿no? Sicarios, como lo vimos en el original de una palabra aquí. Precisamente por eso los ladrones aparecen en la lista negra de los que se perderán si no se arrepienten. Primera de Corintios 6:9, al versículo 11, les leo la palabra, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te engañes, ni te dejes engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vea lo que sigue en el siguiente versículo. ¿Ni los qué? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11, pues habla también de nosotros, ¿no? Posiblemente hacíamos lo mismo que ellos. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí vamos a reflexionar más profundo sobre este tema, sobre este pecado de robar. Si robar vidas, si robar cosas materiales es algo muy bajo y que ofende al Señor, déjeme decirle que robarle la gloria a Dios es algo peor. Eso es caer muy bajo. Herodes, por no darle la gloria a Dios, dice la palabra que expiró y fue comido por gusanos. Hechos 12:21, les voy a leer este versículo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esta palabra arengó o arengar significa un discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes. Ahora, solo capture esa imagen en su mente de ese rey con sus ropajes reales, con su ropa de rey. Que por los historiadores sabemos que esa ropa que utilizaban estaba confeccionada por plata. Cuando él salía a las 12, 3 de la tarde, el sol le pegaba en su ropaje y hacía que su rostro se iluminaba todo su rostro como si fuera un dios. El monarca se había vestido de un magnífico manto de hilo de plata, que al reflejar los primeros rayos del sol, producía tal efecto de sublimidad y de majestad en la multitud, que muchos empezaron a aclamarle como Dios y no hombre. El versículo 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando, este hombre no es un hombre, es Dios, nos está visitando Dios. Mira cómo los toca y caen, es un Dios. Predica sublime, sublime predica ese hombre. Mire, hace años fui a una librería, fuimos a una librería cristiana. Entraron unos jóvenes y bueno,
Cuando estamos jóvenes nos hace falta que nos ubiquen, que nos ayuden. ¿Cómo éramos? Solamente hay que recordarlo. Y llegaron jóvenes cristianos y yo los escuchaba. Y empezamos a buscar algunas Biblias y uno de ellos, yo pude escucharlo. Y cuando llegó a algunos libros, dijo, Spurgeon, Spurgeon, mira Spurgeon, mira Spurgeon. Yo no tengo nada contra Spurgeon, ¿eh? No tengo nada. Dios lo usó, el príncipe de los predicadores. Pero como si fuera un Dios. ¿Por qué no decimos lo mismo de Jesús? ¿Por qué no admiramos a aquel que es admirable? Así lo describe el profeta. Él es admirable. Admírenlo a Él, véanlo a Él. Pero nos encanta robar la cámara. Nos encanta que Dios nos use. Hay un peligro ahí muy latente para aquellos cuando el Señor nos comienza a usar. A todos, hermanos, a todos nos puede pasar. Yo al Señor le he orado, el Señor, ayúdame porque un día puedo perder el piso también. A todos nos puede pasar. Y así tenían a este rey cuando les empezaba a hablar de una manera muy elocuente, con palabras muy finas. La gente se quedaba, wow, no estamos ante un hombre, estamos ante Dios. Yo me he preguntado, ¿por qué en algunas iglesias no se frena todo esto? ¿O por qué no se predica esto? ¿Por qué será? Y eso es para nosotros los pastores. ¿Por qué no predicamos? A ver, hermano, tranquilo. Es que no estoy tranquilo hasta que me diga el hermano que prediqué muy bien. ¿Qué le pasa? No. Si se le acerca y le dice, qué bueno que se lo diga. Pero es que no puedo ni dormir. Sería, prediqué bien o mal, que me digan. No, mis hermanos. Porque la gloria siempre es para Dios. Pero hay una línea muy delgada. Cuando uno piensa, es que Dios me está usando. Mira, oro por los enfermos y sanan. Predico muy bien. Hago todas las cosas muy bien. Tengamos mucho cuidado. Porque la palabra dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El pueblo gritaba, el que habla es un Dios, no un ser humano. Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. He escuchado algunas cosas de ciertos pastores que no frenan y no frenan eso. Veamos qué le sucedió a Herodes por no frenar a los demás. Hechos 12:23. Por robarle la gloria a Dios. Dice la palabra, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. La carne siempre quiere ser reconocida, busca los aplausos. Por
Por eso en algunas ocasiones tenemos que buscar al Señor, porque el único que conoce nuestras intenciones es el Señor y sabe por qué hacemos lo que hacemos. Cuando nos enseña esto, es muy fácil que el día de mañana alguien quiera estar aquí en la alabanza porque quiere ser visto, aunque cante bien feo, ¿verdad? Pero quiere estar aquí. Porque quiere que lo vean, porque quiere cantar para Dios según él o ella. Pero lo que quiere es que lo vean. ¿En verdad quiero glorificar a Jesús o quiero que me vean todos? Que me vean cómo me usa el Señor. Los siervos inútiles no le roban la cámara al Señor. Se colocan detrás del telón para no robarle ni una gotita de la gloria a Dios. Los siervos lo que quieren es ir a la gloria de Dios, como uno de esos ladrones que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:33, vaya conmigo ahí. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, se estaba burlando. Si ustedes van a los otros evangelios donde van a encontrar esta historia, se van a dar cuenta en un evangelio, creo que en Marcos, que decía que los dos le injuriaban, los dos ladrones. Pero uno como que tuvo esa metanoia, mente después y se arrepintió. Aquí solamente dice que uno se burlaba de él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Nosotros robamos, hicimos hechos violentos y eso nos ha traído hasta este terrible momento. Mis hermanos, es el pecado el que nos ha dejado en la orilla del precipicio para arrojarnos al infierno. Por eso es indispensable mirar la cruz donde está el Señor Jesús, que nos está extendiendo la mano para salvarnos. Lucas 23:42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, mira, interesante lo que vamos a leer. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es por fe, es por gracia. No puedes ir hoy conmigo. Primero quiero que te sepas de memoria el Salmo 119. ¿Sí? Después de eso te me bautizas.
Después vas a hacer esto, es obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Este ladrón puso toda su fe en el Señor en esos momentos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor Jesús. Mira, hermano, en la cruz murieron 2 ladrones al lado del Señor. Las últimas palabras de uno fueron de burla hacia el Señor, como hoy muchos se siguen burlando de Jesús. Pero las últimas palabras del otro fueron: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Al final de su vida, este ladrón se encontró con esperanza en las palabras del Señor. Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Todas las personas estamos bien representados por Judas, Barrabás y estos 2 ladrones que murieron al lado de Jesús. De hecho, la historia hubiera sido completamente diferente si la multitud hubiera escogido a Barrabás para que lo crucificaran. En la cruz hubieran muerto 3 ladrones. No sé nada de Barrabás. No sé qué pasó con él. Tendría que investigar en la historia si hay algo. La Biblia guarda silencio. Pero se pueden imaginar, solamente imaginar, Barrabás reflexionando y decir: Jesús ocupó mi lugar. Yo pude morir y Él ocupó mi lugar. Por eso es que estamos bien representados en Barrabás. Él ocupó nuestro lugar. De todas estas personas, estos hombres que les estoy mencionando, hubo uno que se aferró a Cristo, pidió misericordia y clemencia y encontró esperanza en la cruz de Cristo. Sus últimos momentos, sus últimas palabras fueron: acuérdate de mí, Jesús, cuando estés en el paraíso. Quiero terminar con esto. Quiero que se levante. Quiero terminar con este versículo. Cuando estaba leyendo este versículo, el Señor me habló unas pequeñas palabras. Si usted tiene Biblia, sí le invito a que lo lea conmigo. Lucas 9:51. Voy a darle tiempo. Y cuando termine de comentarles esto, todos, hermanos, todos, juntos, démosle gloria al Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Pero vea este versículo, parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén para entregar su vida por nosotros. Como valiente guerrero se dirigió a ese lugar
donde pasaría un calvario para vencer al diablo, para vencer el pecado, para vencer el mundo y aún la misma muerte. Afirmó su rostro, se preparó, determinó en su corazón luchar por nuestra salvación hasta llegar a la cruz del Calvario. Luchó como cualquier hombre. Jesús dijo, consumado es, el precio ha sido pagado, la deuda ha sido cancelada. Y Dios Padre aceptó esa ofrenda, ese sacrificio perfecto de Jesús para salvarnos. Pero aquí comenzó, afirmó su rostro, tengo que ir a Jerusalén porque quiero salvarlos, porque quiero dar mi vida, nadie me la quita. Yo pongo mi vida por ustedes, nadie me la quita. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Y ahí estábamos en esos dos ladrones. El Señor quiso dar su vida por nosotros. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque en todo tiempo el Señor, como lo mencionaba el domingo, estuvo pensando en nosotros, pensando en todo tiempo en nosotros. Bueno, pues